Dios, tú eres el Padre de todas las luces. No hay sombra de variación en ti. Hemos confiado en quién eres tú y en tu palabra. Creemos que tu presencia, Señor, está con nosotros. Dios, hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, que es fiel, que es verdadera, Señor, y tomamos la responsabilidad de lo que vamos a escuchar este día. Yo hoy tomo la responsabilidad de lo que voy a hablar y te pido, Espíritu Santo, que cada palabra que se va a decir aquí haga eco en la vida de cada una de las personas, que todos seamos tierra bien dispuesta para recibir la semilla, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, porque a eso nos has llamado. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de alabanza, de adoración, en donde exaltamos tu nombre, y que así sea en este momento que vamos a escuchar de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Está bien? ¿Está contento? Ay, Señor. Bien, voy a empezar a darle algunos datos, ¿ok? Ponga mucha atención. Hasta el año 1963, en todas las escuelas públicas de Estados Unidos se oraba y se leía la Biblia de manera diaria. A principios de esa misma década, de los años 60, Madeleine Murray demandó al sistema educativo de Baltimore, en el estado de Maryland. Ella tenía un hijo que se llama William J. Murray, que estudiaba ahí, y al principio esta demanda fue desestimada, pero en poco tiempo pasó a la Corte Suprema. La Corte falló a favor de ella y desde entonces existe la prohibición de leer la Biblia y orar en todas las escuelas de aquel país. Y el resultado lo conocemos, ¿verdad? ¿O no lo ven en las noticias, lo que pasa diariamente ahí? Matanzas, jóvenes armados que entran a matar a compañeros y maestros. ¿Le empieza a decir algo de esto, lo que le acabo de decir? Bien, ponga mucha atención nuevamente. Hay un estudio que realizó el Center for Bible Engagement a 40,000 personas de edades que van desde los 8 hasta los 80 años. Este estudio demostró algo significativo, algo que pasa en el cerebro, algo que pasa en la química del cerebro, que sucede cuando leemos las Sagradas Escrituras. Fíjese esto, si usted lee la Biblia solamente una vez a la semana, ¿cuándo la lee una vez a la semana? El domingo, cuando alguien le dice, abra su Biblia y acompáñame a tal versículo, ¿cierto? Si abre solamente su Biblia una vez a la semana, no va a pasar nada, no hay ningún efecto. Este estudio demostró eso, que en el cerebro no pasa nada, no hay cambios. Si usted la lee 2 veces a la semana, tampoco pasa nada. Si la lee 3 veces a la semana, apenas el cerebro muestra una actividad, apenas. Pero si usted la lee 4 veces a la semana o más, todos los números cambian de manera drástica. ¿Quiere oír los números? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro y con el ser humano? Bien, el número 1 es que sentirse solo disminuye en un 30%. La sensación de soledad disminuye en un 30%. Los problemas de ira, dile al que está a tu lado, ira. Los problemas de ira disminuyen en un 32%. La amargura baja en un 40%. Si conoce a alguien que le dicen el agrio, dile, oye, hay que leer la Biblia, hermano. En un 40%. El alcoholismo y otras adicciones disminuyen un 57%. Si usted me dice, oiga, es que yo conozco gente que no puede salir de adicciones, es necesario que empiece a leer la Biblia. El sexo fuera del matrimonio o deseos inmorales disminuye en un 68%. Sentirse espiritualmente estancado baja a un 60%. Ver pornografía disminuye a un 60%. ¿Se da cuenta de lo que pasa cuando uno lee la Biblia? Y no le estoy hablando de un hecho meramente empírico, le estoy diciendo de un estudio científico en donde monitorearon a estas personas. Ahora, pasa algo que aumenta,
¿Qué es lo que aumenta? Compartir la fe aumenta hasta en un 200%. Cuando las personas empiezan a leer la Biblia. Compartir su fe con alguien más, el deseo de llevarle la palabra a alguien más, aumenta hasta en un 200%. Discipular a otros aumenta hasta un 230%. Porque no es lo mismo compartir su fe a tener el deseo de discipular a alguien. Y más adelante vamos a entender qué es discipular. Ahora, ¿de dónde sacó esto el pastor? ¿De la manga? No. Si usted quiere consultar las fuentes, está en Empoderar, las 4 claves para liderar un movimiento voluntario. Si quiere consultar la fuente, para que no piense que yo me lo estoy inventando, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Hoy empezamos un mes nuevo, octubre. Vamos a festejar el día 31. ¿No? No, el 31. El 31 es el día de la Reforma Protestante, mis amados. El 31 de octubre. Entonces, no, el Halloween, no, pastor. No, el 31 de octubre se celebra el día de la Reforma Protestante. Ahí apúntenlo. Amén. Sí, vamos a tener un festejo el sábado 28 de octubre, hago comercial. Vamos a tener una fiesta que se llama Más Vivos que Nunca. Así es que si tú tienes niños que, oye, ¿por qué yo no me puedo disfrazar? Tráelo ese día, vamos a hacer fiesta, vamos a venir adultos y niños y jóvenes, y tráete tu mejor disfraz bíblico. Bíblico, Bíblico. No vas a venir de Chucky o cosas así, no. Bíblico. Y les vamos a enseñar a los niños por qué nosotros no celebramos eso y por qué celebramos la vida. ¿Amén? Bien, ese era un comercial. Ahora, este mes tiene por nombre Inspiración. Dile al que está a tu lado, inspiración. Inspiración. Hay una regla que yo tengo cuando me toca compartir la palabra de Dios. ¿Alguien de aquí la conoce? Si alguien la conoce, dígala, por favor, fuerte. Dilo fuerte, no. Si alguien se está durmiendo, no, pero un cachetadón santo, ¿no? Si estás durmiendo, cachetadón santo. Aquí no venimos a dormir, amén. Bien, la palabra rema para este mes es Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Esa es la palabra rema para este mes. Palabra rema, que es una palabra específica para un tiempo específico, ¿ok? Para que lo sepas. Es que cuando alguien te diga, oye, ¿cuál es la palabra rema? Ya sabes que es palabra rema, ¿ok? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Están vivos? Ok, ahora vamos a aprender de la palabra. Esta prédica, te dije, se llama ¿por qué debo leer la Biblia? El mes es inspiración. Y la palabra que hoy te voy a compartir es ¿por qué debo leer la Biblia? Tú me dirás, ay, pastor, qué ridículo. Pero estoy seguro que no muchos leen la Biblia. ¿Por qué debo leer la Biblia? Y te lo voy a decir, hubo alguien que me dijo, no, es que a mí me da hueva hacer el devocional. Y yo dije, qué triste. Qué vida cristiana tan vacía. No puedes decirme eso, por favor, por el amor de Dios. Fíjese esto. Este es un libro cristiano. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Este lo está leyendo mi hija, Camila, de 11 años. Y habla de cómo se comparte el evangelio en China. Y cómo la gente se tiene que esconder y cómo se reúnen en las casas. Y contiene la palabra de Dios. ¿Sí o no? Contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Contiene, cualquier libro cristiano que usted lea, contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Así es que nunca se le vaya a ocurrir decirme, yo no leo la Biblia, pero leo todos los libros de MacArthur. Porque usted va a leer, sí, es bueno educarse, es bueno leer, pero usted no puede vivir su cristianismo y su relación con Dios a través de la vida de otros. Tiene que formar su propia relación con Dios y sus propios criterios de vida. Amén. Y esto contiene la palabra de Dios
es la palabra de Dios. Uno contiene la palabra de Dios, pero otro es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Vamos bien. Ahora, hablemos un poco del verbo hecho carne. Juan 1, versos 1 del 3 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a repetir porque quiero que pongas mucha atención para poderte explicar. Hoy hay mucha palabra de Dios. Voy a leerte mucha palabra de Dios, ¿ok? Así es que pon mucha atención. No te distraigas. No estés pensando en que dejaste tus calzones en el tendedero y que a lo mejor llueve. No va a llover. No estés pensando en que dejaste los frijoles en la olla. No estés pensando en qué vas a comer saliendo de aquí. Enfoca toda tu mente y tu corazón en lo que se está enseñando. Amén. Yo te dije al principio cuando oré que yo tomo la responsabilidad de lo que te voy a enseñar, pero es tu responsabilidad lo que vas a escuchar. ¿Ok? Entonces no digas, es que el pastor no enseña bien. No, es que no estás poniendo atención. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otra vez, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a entender. ¿en el principio de qué? De la creación. En el principio de la creación, pero no en el principio de Dios. No, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es ¿quién? Dios. Entonces, ahí lo que te está diciendo es que en el principio de qué? En el principio de la creación, de nuestro tiempo, de la vida temporal que nosotros tenemos. En ese principio, no es que Dios tenga un principio. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí o no? Génesis 1:9 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El verbo estaba ya al principio, antes de que nada fuera. Antes de que lo que tú y yo conocemos como la tierra, el verbo ya existía. No es que él tenga un principio, él es sempiterno. ¿Qué es sempiterno? No tiene principio ni tiene fin. Entonces no podemos confundirnos cuando leemos en el principio y pensar que Jesús tuvo un principio. No, en el principio de la creación el verbo ya estaba ahí. Es lo que se nos quiere enseñar, que él ya existía, que él es el verbo, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿No los estoy haciendo más bolas? ¿No? Ok, ahora. El verbo se traduce a la palabra griega logos. Cuando tú leas el verbo, no está escrito con V minúscula, ¿o sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo pueden poner? ¿Perdón? Con V mayúscula, como un nombre propio, ¿cierto? Solo los nombres propios se escriben con mayúscula al inicio. Y está escrito con V mayúscula. Y el verbo, cuando leas el verbo con V mayúscula, tiene una referencia a la palabra logos. La palabra logos, esto te lo quiero leer por favor. Miren, los antiguos hablaban de Dios, no traducían a Dios como algo apartado de su palabra, sino el logos es Dios mismo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para que me lo entiendas un poco mejor. Un ejemplo, en las antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian Éxodo 19:17. Fíjate lo que dice Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Cómo dice ahí? No está. Ahí dice intercesión. Digo, inspiración. Perdón. Fíjate, Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Ahora vamos a leerlo como se escribía antes. Dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos, la palabra de Dios podía ser utilizada para referirse a Dios mismo, es decir, logos. ¿Ok? Logos es Dios mismo. ¿Estamos bien? Porque los veo así como que, ¿qué está hablando este pastor? Necesito que lo entiendas. Logos
es Dios mismo, ¿sí? Ok, ahora, Juan 1:14. Y aquel verbo, o sea, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces está diciendo que ¿quién habitó entre nosotros? Dios mismo. 100% hombre, 100% Dios. ¿Ok? No está a la mitad. Entonces, el Logos es la palabra de Dios y es Dios mismo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ahora, hablemos de inspiración. ¿Ya nos quedó claro? Ya nos quedó claro que en el principio era el Verbo, que es Jesús, que es Dios, que vino a vivir entre nosotros y es el Logos. ¿Sí o no? Disculpen. ¿Alguna otra religión en el mundo puede decir esto? ¿Que su Dios, el Logos, caminó entre ellos y habitó entre ellos? Ninguna. Busque todas las que usted quiera, nunca se lo va a encontrar. Nadie puede decir que su Dios caminó entre ellos y estuvo entre ellos. Ahora, hablemos de inspiración. Hablemos de inspiración. Fíjese, la palabra de Dios, es decir, esto que tenemos, el verbo, la palabra de Dios con la cual todos nosotros nos dirigimos, la cual nos guía, está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Inspirada por quién? Inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, la palabra inspiración en el griego es perdónenme, soy muy malo para el griego. Theopnestos, ¿ok? Theopnestos, que literalmente significa Dios habló. Eso significa la palabra inspiración, que es Dios habló, ¿sí o no? ¿Y qué leímos al principio? Si la palabra inspiración significa Dios habló, ¿qué leímos al principio? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habló y las cosas vinieron a existir. Entonces, cuando usted escuche la palabra inspiración, significa que Dios habló. Dios dijo y las cosas existieron. Vamos a ir poco a poquito entendiendo esto. Si la Biblia, si la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿para qué es? ¿Para qué es? Lo primero es para conocer a Dios. Si usted no conoce las Escrituras, no puede decir que conoce a Dios. Si usted no lee las Escrituras, le lamento decirle que no puede decir que ama a Dios. Voy a hacerle una pregunta muy sencilla a alguien que me la quiera contestar. A mí me gusta mucho interactuar. A ver, voy a escoger. ¿Cómo de que no? Muchos los estoy viendo así. No, calma. A ver, alguien que no se conozca. Gaby. Allá está Isaac. Aquí, mira, Isaac de Saco, levantando la mano. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste muy sincera. ¿Usted ama a Isaac? ¿Por qué no? Porque no lo conoce. Tan sencillo como eso. Y no me digan, en el amor de Cristo. O sea, sí hay un amor fraternal, pero yo no puedo decir, o usted no puede decir que ama a Isaac porque no lo conoce. Entonces, ¿cómo podría usted decir que ama a Dios si no lee su palabra? Si no lo conoce. Necesitamos conocer a Dios para decir que lo amamos. ¿Amén? ¿Sí o no? Están muy callados. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que se enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues,
oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si te diste cuenta, no está en desorden. Primero tienes que leerlas y después de leerlas dice que ¿qué pasará? Amarás al Señor tu Dios. No es en diferente orden. Oh, es que Señor, yo te amo mucho, pero no me gusta leer la Biblia. Te amo tanto, Señor, pero es que no me gusta obedecerte. Entonces realmente no lo amas. Jesús dijo algo: el que me ama, obedece mis mandamientos. Tan sencillo como eso. El que me ama, obedece mis mandamientos. Si usted dice que ama a Dios y no obedece, no está amando a Dios. No se engañe. Eso es una gran mentira. ¿Ok? ¿Estamos bien? Porque ya veo unos que están cabeceando por ahí. Josué 1 del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, leer la Biblia, ¿por qué? Y dice, meditarás en él de día y de noche. ¿Significa que tengo que estar orando todo el día? ¿Significa que no me puedo despegar para ir a trabajar y hacer las labores? ¿No me baño? Algunos estarían contentos con eso. Pero no. Meditar en su palabra de día y de noche es que lo que leíste lo emplees en tu vida diaria. Cuando yo era joven, hace no mucho, cuando recién conocí de Dios, me pasó algo que espero que me vuelva a pasar, aunque yo vivo consciente de la presencia de Dios todos los días de mi vida, ¿ok? Así camino yo. Meditar en su palabra, cuando yo oro con Dios, no es, tengo un tiempo especial, sí, tengo un tiempo especial de oración con Dios, tengo un tiempo especial que paso con Él, tengo un tiempo especial en el que tengo un diálogo con Cristo, pero también durante mi día, mientras estoy haciendo cosas, estoy orando, estoy meditando en su palabra, medito en ella de día y de noche, porque tal vez estoy por tomar una decisión y a mi cabeza viene, ¿esto le agradará a Dios? Tengo ganas de decirle 2, 3 cosas a una persona, pero a mi cabeza viene, ¿esto es lo que Jesucristo quiere? Estoy meditando en su palabra de día y de noche, buscando que las cosas que hago me salgan bien. Si tú te has preguntado por qué las cosas que hago no siempre me salen bien, sería tiempo de entender si estás meditando o no en la palabra de Dios. Si lo que has aprendido durante este tiempo lo has empleado en tu vida cotidiana, o simplemente lo ves el reunirte, el congregarte como una especie de club social. Si tú ves el congregarte y el escuchar a una persona predicarte de la palabra de Dios como un club social, lamento decirte que estás en el lugar equivocado. La palabra de Dios no es para ser un club social. La palabra de Dios nos reta a tener cambios en nuestra vida, a vivir diferente de lo que los otros viven. La palabra de Dios tiene que ser evidente en ti, en todo lo que hagas. Te decía hace un tiempo cuando yo fui joven, y sí era joven, ya tiene un buen rato, no me tronaban las rodillas en ese entonces, no me costaba pararme en la mañana con la espalda ahí toda tronada. Y recuerdo mucho que cuando venía de trabajar, en aquel entonces no teníamos coche, bueno, no tenía todavía, ni estaba casado cuando conocí de Dios. Hallé el bien en la iglesia. Me acuerdo que me subí a la combi, al transporte, y me pasó varias veces que pagaba 2 pasajes. Pagaba el mío y pagaba el de alguien más. Y llegó un tiempo en el que me pregunté, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy pagando 2 pasajes? Siempre me acordaba ya que había pagado los 2. Decía, ¿por qué pagué 2?
Y entendí que la presencia de Dios para mí era tan real y tan palpable que a veces pagaba el pasaje del Espíritu Santo. Pero no me daba cuenta hasta después, porque para mí Dios es completamente real. Su palabra es real. Él es más real que el que está a tu lado. Dios es completamente real. Entonces, caminar entendiendo la palabra de Dios te va a dejar ver que Él es real, que su palabra es verdad. Fíjate lo que dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, ¿inspiración qué es? Que Dios habla y las cosas son creadas. Y dijimos que el verbo, ¿quién es? Y aquí dice que por Cristo Él constituyó el universo, por su palabra. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, por las Escrituras se conoce a Dios. Por las Escrituras dijimos que se conoce a Dios, pero también somos conocidos por Dios. Y nos conocemos a nosotros mismos. Deme un minuto. Fíjese esto, por las Escrituras se conoce a Dios y somos conocidos por Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Primera de Corintios 2, 9, 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escuche bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y discierne los pensamientos, las intenciones, y todo queda desnudo delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Le doy un ejemplo y aquí le voy a ratificar por qué Jesucristo es el verbo, por qué Jesús es el logos y por qué caminó entre nosotros, y se da por entendido ciertamente, y es verdad, que Él es la palabra viva y eficaz. Dice que discierne los ¿qué? Y las intenciones. Y todo queda desnudo delante de Él. Y dice además algo que delante del que tenemos que rendir cuentas. Usted y yo tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Pero le voy a decir cómo sabemos que esto es verdad. Marcos 2, del 7 al 8. ¿Qué es lo que dice este? Dijeron los fariseos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino solo Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? Tuvieron un encuentro con la palabra viva y eficaz. No dijo, ¿qué es lo que están diciendo? Él dijo, ¿qué es lo que están? Y la palabra dice que discierne los. Ahí le va otro ejemplo, Mateo 9, del 2 al 4. Allí le llevaron a un paralítico, tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? Nosotros nos llegamos a engañar muchas veces. Nadie conoce mis pensamientos. Qué gordo me cae el pastor.
No, ese hermano no lo soporto. Qué flojera tengo. Ya me duelen mis nachitas de estar aquí. Me hubiera quedado viendo, no sé, Chabelo ya ni pasa, pero ya se murió. Me hubiera quedado viendo otra cosa. Él conoce los pensamientos. Siempre les he dicho esto y nunca me cansaré de enseñarlo. Al hombre se le puede engañar, a Dios no. Uno puede decir que honra y estar mintiendo. Usted puede honrar a una autoridad por imposición. Usted puede obedecer cuando alguien le dice, oye, te toca lavar los baños. Sí, los voy a ir a lavar, pero en tu pensamiento está, ¿yo lavar los baños? ¿Yo que soy todo un papi? Ay, mis uñas, no. Está bien, le voy a hacer caso porque es el líder, pero qué gordo me cae. Usted puede obedecer sin honrar, y sus pensamientos Dios los conoce. Así es que tenga mucho cuidado de lo que piensa. Y todo esto es a la luz de ¿qué? ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios, así es. Dile al que está a tu lado, todo es a la luz de la palabra de Dios. Todo es a la luz de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, ¿qué efectos tiene? Ya leímos porcentajes, pero hablemos bíblicamente. ¿Qué sucede con nosotros cuando leemos? ¿Qué beneficios hay cuando leemos la palabra de Dios? Y en esto me voy a ir rápido. Conocer a Dios me lleva a un cambio verdadero por convicción y no por imposición. Por convicción y no por imposición. Deuteronomio 30:19, Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Hay dos caminos delante de ti, ¿sí o no? Pero tú puedes escoger por cuál quieres andar, y Dios te da una recomendación: escoge el de la vida, porque si escoges el de la muerte no te va a ir muy bien. Mejor escoge el de la vida, pero es por convicción. Mira, cuando yo llegué a Cristo hace unos años, no te voy a decir cuántos para que no calcules. Cuando yo llegué, a mí lo que me impactó fue que nunca nadie, y así te lo digo, me dijo, cochino pecador, deja de hacer esas cosas, puerco. Nunca nadie me trató así. Solamente me enseñaron la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a conocer a Dios, dejé de hacer las cosas que a Dios no le agradan, pero no porque alguien me lo impuso. ¿Por qué crees tú que las dejé de hacer? Por amor a Dios, porque entendí a Dios como un papá. ¿Y a ti no te gusta tener contentos a tus papás? ¿O te gusta que estén bien enojados? A mí me gusta que mi papá ya no, ya se fue, ya partió con el Señor mi papá. Pero a mí me gusta que Dios esté contento conmigo. Entonces dejé de hacer las cosas no por imposición, sino por convicción, por decisión propia. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, todo me es lícito. Estas se las saben de memoria, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 10:23. Hasta hay un meme de esto, ¿no? Donde ponen así una ilustración de Pablo, según, y dice, hagan lo que quieran, después no vengan de chillones. Pero Pablo, no podemos poner eso. Todo me es lícito. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Después no vengas de chillón. Lo que tú quieras puedes hacer. Si tú estás a punto de robar, Dios no va a bajar y, hijo, no robes, y te va a agarrar la mano. No va a pasar. Si estás a punto de ser infiel, Dios no va a bajar y te va a detener. Pero tienes al Espíritu Santo que seguro sí te va a redarguir. Pero tú vas a decidir si lo oyes. Ya iba a decir algo. O te haces el que la Virgen le habla, ¿no? Tú vas a decidir si lo oyes o cierras tus oídos y dices, no, es el diablo el que está hablando. El Espíritu siempre te va a redarguir antes de que la riegues. Siempre.
Siempre. Mira, no lo traigo anotado, pero te lo voy a decir. Si tú vas a pelear, digamos que te dedicas a algo profesional, como deportista, y no comes 3 días y te enfrentas a alguien más, ¿crees que vas a ganar? ¿Por qué no? Estás débil. Lo mismo pasa con tu espíritu. Si tu espíritu solo come Netflix, si tu espíritu solo come series, si tu espíritu solo come telenovelas, cuando llegue la hora de la prueba en la que te enfrentes a una decisión, no vas a tener con qué defenderte, porque no tienes la palabra de Dios, no le has dado de comer lo correcto a tu espíritu. Así de sencillo. Jesucristo es una muestra clara de esto. Tú ves el diálogo que hay entre Jesús y Satanás. ¿Y Jesús con qué le contestaba? Con la palabra de Dios. No puso sus propias palabras, sino lo que él conoce de la ley. ¿Estamos bien? Ok. La palabra de Dios enseña, alimenta y da esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La palabra de Dios te da propósito. Te da propósito. Yo he conocido cristianos que me dicen: pastor, no conozco mi propósito. ¿Qué? ¿Qué? ¿No conoces tu propósito? Más bien no sabes en dónde emplear tu propósito. Pero todos tenemos un propósito. Y si no, lea Mateo 28, versículo 16 en adelante. ¿No es ese un propósito? Vayan y hagan discípulos a las naciones y enséñenles lo que han aprendido de mí. ¿No es ese un propósito? ¿Qué más propósito quieres? Es que a veces confundimos propósito con querer púlpitos. A veces confundimos propósito con querer grandes lugares. A veces confundimos propósito con quererle robar el lugar a Dios. Pero eso no es propósito. Todos tenemos un propósito. Ve a Pablo. Oye, Pablo es enviado a César porque le dice: me es necesario que vayas y que comparezcas delante de él. ¿Quién le dijo eso? ¿No fue el Espíritu? Y cuando van en la embarcación, ¿qué pasa con esa embarcación? Se destruye y todo se pierde y llegan a una isla. Pero Pablo murió ahí. ¿Por qué no murió Pablo? Porque tiene un propósito. Y cuando llega lo muerde una serpiente y no murió. ¿Por qué no murió? Porque tiene un propósito, tiene un lugar a donde ir y comparecer y hablar del Dios vivo. Dios no lo iba a dejar morirse ahogado y menos mordido por una serpiente. Así es que si hoy se pregunta usted: ¿para qué sigo vivo? Empiece a emplear su propósito. Empiece a emplear su propósito. Estoy seguro que aquí, de todos los que estamos sentados, conocemos a alguien que necesita a Jesús. Y el Espíritu Santo nos ha dicho: háblale de mí. Pero somos tan necios y estamos tan ensimismados que decimos: no, que le hable otro. A mí me da pena. Y puede llegar a pasar que esa persona se muera sin Cristo por no haber cumplido tu propósito de hablarle de Él. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Tan sencillo. La palabra de Dios alimenta tu espíritu y te ayuda a crecer. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad de Dios. La palabra de Dios te ayuda a vivir en paz aun cuando hay problemas. Aun cuando hay problemas. Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27. ¿Lo conocen? Es la parábola de los cimientos, los 2 cimientos. A estos 2 hombres se les dieron los mismos materiales para construir, ¿sí o no? En iguales condiciones. Solamente que había algo que no se veía, y esos eran los cimientos. Te voy a enseñar algo. ¿Quieres que te lo enseñe, sí o no? ¿Sí o no? Te lo voy a leer, ¿ok? No te lo iba a leer, pero te lo voy a leer.
Cualquiera pues que me oye estas palabras, cuando dice me oye estas palabras, Jesucristo ya dio una serie de cosas con las que tenemos que cumplir antes de esto. Y no están fáciles, pero quiere que las cumplamos. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, pon atención a esto. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Punto número 1, ¿qué es lo que no se ve? Los cimientos. Usted se puede ver muy santo por fuera, pero si los cimientos no son los correctos, se va a caer. Ahora, ¿de dónde viene la lluvia? Del cielo. Hay problemas que Dios envía para probar sobre qué estás construido. Esa es la lluvia. ¿De dónde vienen los ríos? ¿En dónde están? Hay problemas que tú te buscas, pero si estás construido sobre la roca, aún así no te vas a caer. Amén. Pero eso solo te lo da conocer la palabra de Dios. Tus cimientos, aunque no son visibles, tienen que estar sobre la roca. ¿Sí? Leer la palabra de Dios te protege. Fíjate, para vivir en paz se necesita tener fe. Para tener fe se necesita conocer a Dios. Para conocer a Dios necesito leer su palabra. Romanos 10, 14, 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Usted puede decir: yo tengo fe, pero no he escuchado la palabra de Dios. Todos tienen fe, quiero que sepa esto. Aún el más incrédulo tiene fe. ¿Qué hace usted cuando sale de su casa? Normalmente una persona, ¿qué le dice a sus familiares? Al rato vengo. ¿Y usted sabe si va a regresar? ¿Y no eso es un acto de fe? Usted está creyendo que va a regresar, pero no lo sabe. Hasta el más incrédulo dice esto, pero dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La traducción es: y el entender. Si usted no oye, si usted no lee la palabra de Dios, nunca la va a poder entender, jamás. Y el entender por la palabra de Dios. Amén. Le dije, la palabra de Dios le da protección. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Proverbios 35, traducción al lenguaje actual. La palabra de Dios no es un amuleto. No sirve de nada que la tenga abierta en su casa si no la lee. No sirve de nada. La tienen abierta ahí en un salmo, ¿no? Como si fuera a entrar un ladrón y: ¡oh, la palabra de Dios! ¡Ah! O si no, ve al pueblo de Israel. ¡Nos están ganando! ¡Traigan el arca! ¡Ah, el arca! Y se la roban. No es. Necesitamos al Espíritu Santo. Y leer la palabra de Dios nos enseña quién es Él. Y nos enseña a honrarlo. Y nos enseña a amarlo. Si quieres tener protección de parte de Dios, lee la palabra. Medita en ella. El avisado evita el peligro, ¿no dice? De repente el Espíritu te dice: no pases por ahí. ¿Qué? ¿Que pase por ahí? No hagas tratos con esa persona. Claro que sí. A ver, ¿cómo le vamos? Dios te está diciendo que no. Y después, ¿ya la regaste? Oh, Señor, ¿por qué no me dijiste? Está en su palabra, pero no la queremos leer. ¿Estamos bien?
Leer la palabra de Dios evita que seamos engañados. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los casados. Ahí estás casado. Y viene una muchachona, hola guapo, ¿cómo estás? Ay, ¿será esto de parte de Dios? O sea, no, espérate. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Cuando lees la palabra de Dios no te dejas engañar. Oh, un billete de 500 en la mesa. ¿Será que Dios me lo puso ahí? Lo voy a agarrar. Está en tu casa, seguro, si no es tuyo tiene dueño. Eso se llama robar. ¿Sabes qué es lo más grave? Cuando nosotros empezamos a romper mandamientos de Dios, haciéndonos una concepción de un Dios que no está en la Biblia. El primer mandamiento es que no tengas dioses ajenos delante de Él. Pero de repente viene el pensamiento de nosotros, no creo que esto le moleste a Dios. Un poco de pornografía, no creo que esto le moleste a Dios. Un poquito, no creo que esto le moleste a Dios. Ese no es el Dios que está en la Biblia, es el Dios que tú te estás haciendo. Y ya estás rompiendo el primer mandamiento. No es lo que yo te diga. Puedes no estar de acuerdo conmigo, pero no estar de acuerdo con la palabra de Dios te pone en la posición del enemigo. Aguas, ten cuidado. Gálatas 1:8-12. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, o sea maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Yo nunca te voy a predicar algo que no venga en la Biblia, te lo aseguro. Voy a decir algo que dijo Charles Spurgeon y no me canso de decirlo. Si te caigo mal, qué bueno, porque yo prefiero que me escupa el mundo a que me trague el infierno. Eso dijo Charles Spurgeon. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya casi acabo. ¿Quieres conocer los riesgos de no conocer la palabra de Dios? ¿Sí o no? Hay unos pocos. Algunos están de ya no aguanto. Ya, por favor. ¿Quieres conocer los riesgos de no conocer la palabra de Dios? Ok. Punto número 1. Sin la Biblia, ofrecer un concepto de Dios es un ejercicio arriesgado con resultados lamentables. Se crean conceptos de Dios muy equivocados. Se cae en el riesgo de apartarse de Él a través de los argumentos de otros. Si no conoces la palabra de Dios, puede venir alguien que te diga, no, ¿cómo crees en la palabra de Dios? Fue escrita por hombres. Y si tú no la conoces, sí, cierto. Oh, sí, fue escrita por hombres. Tiene razón. Porque no la conocemos. Segunda de Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres más respuesta? Porque si alguien te dice fue hecha por hombres, aquí tienes la respuesta, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo sé? Fácil, no se contradice. No, claro que sí, un ateo te puede dar ese argumento. Se contradice y te lo puede demostrar con la misma palabra. ¿Quieres ver? ¿Sí o no? Digamos que yo, Dios me guarda. Digamos que yo soy un ateo y te estoy convenciendo de que ya no tengas tu fe, y voy a usar la misma palabra para que entiendas que en lo que tú crees estás equivocado. ¿Estás listo? Ahí va. Todo se creó de la nada. La nada puede crear cosas. La inspiración te puede llevar a hacer un edificio increíblemente
diseñado. La inspiración te puede llevar a hacer una gran obra de arte y Dios no está involucrado ahí. Ve este edificio. Alguien fue inspirado para construir este edificio y Dios no estuvo involucrado. ¿Sí o no? ¿Cómo contestarías a eso? El edificio no se construyó solo, ¿verdad? No apareció de la nada. ¿Sí o no? O alguien dijo, oh, edificio. Apareció el edificio. ¿Hay una mano inteligente detrás del edificio? ¿Sí o no? Lo mismo pasa con las escrituras. Hombres la escribieron, pero la mano inteligente detrás de la escritura es Dios y su Espíritu Santo. Los hombres solamente fueron pluma en la mano de Dios. No, pero es que la palabra se contradice. Mira lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí dice Hebreos 23:19, pero Génesis 6:5-6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Quieres más pasajes? ¿Quieres más pruebas, cristiano, de que tu Biblia se contradice? Ahí te van, apúntalos. Éxodo 32:14, segunda de Samuel 24:16, primera de Crónicas 21:15, Jeremías 16:19, entre otros. Y si no escudriñas la palabra de Dios, te vas a quedar con esa idea. Ah, sí, cierto. Aquí dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni que se arrepienta. Pero acá dice que Dios se arrepintió. ¿Vista desde ese punto, se contradice o no se contradice? Sé sincero. Sí, ¿verdad? Pero esa no es la interpretación correcta. Se arrepintió. La traducción correcta es lamentó en esos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Jesús, o más bien Dios, quiere expresar mejor la idea de que le preocupa el pecado humano y se duele por el pecado. Eso significa en ese versículo, se arrepintió de haber creado al hombre. No cambió de parecer, simplemente está expresando que le dolió el corazón por el pecado del hombre. Es lamentó. Esa es la traducción correcta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa esta palabra? Dios lo sabe todo, es eterno, inmutable, no va a cambiar de opinión en el sentido de arrepentirse de algo o de reconocer que estaba equivocado. A nosotros puede parecernos que cambia de opinión desde nuestra perspectiva finita y temporal. Sin embargo, desde su perspectiva eterna, Dios no puede cambiar. Lo que pasa aquí es que solo se puede comunicar con el hombre por medio de una revelación antropomórfica, es decir, hablándonos en términos humanos, temporales, que podamos entender. En pocas palabras, Dios se rebaja a nuestro nivel. No hay palabras con las que te pueda expresar esto, así es que te lo voy a expresar con algo que tú entiendas. Me arrepiento, esa es la palabra que tú entiendes, pero la palabra correcta es lamento haberlos creado. Lamento lo que están haciendo. Me duele el corazón de ver lo que la humanidad está haciendo. Ahora, ¿ya entendiste que la Biblia no se contradice? ¿Sí o no? No se contradice. Pero si tú no la conoces, alguien va a venir y te va a decir, tu Biblia está mal. Y tú vas a decir, oh, sí es cierto. Se contradice. ¿No es cierto que tu Dios lo sabe todo? ¿No es omnisciente? ¿Sí o no? ¿Y por qué pregunta dónde está Adán? Si está diciendo que todo lo sabe. Porque ahí no está preguntando dónde está físicamente. Le está diciendo dónde está la relación que tenías conmigo. Porque Adán, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y Adán murió en ese momento? Dios tuvo misericordia, ¿no? Les vistió de desnudez. Pero Adán experimentó la muerte espiritual, una desconexión con Dios. Eso es lo que pasó. Por eso Dios pregunta, ¿dónde estás? Otro ejemplo, ¿quieres otro ejemplo, sí o no? ¿O ya te aburriste? Ya que se vaya el pastor.
Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Ah! Otra contradicción. No podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Jacob dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Qué contradicción! No es una contradicción. Ay, me sentí muy peje. No es una contradicción. Fíjate esto. Existe algo que se llama teofanía. ¿Habías escuchado esa palabra? Teofanía significa una representación de Dios en la tierra. La zarza que arde no era Dios, era una representación de Dios en la tierra. Vamos más ahí. Hay teofanías donde Dios aparece en forma humana. Se le apareció a Manoa y a su esposa, ¿sí o no? Se le apareció a Abraham, ¿sí o no? En forma humana. Pero no era Dios en sí mismo, era una teofanía, ¿sí o no? Ok. Hay teofanías en donde Dios es descrito como parecido a un guerrero humano. ¿A quién se le apareció como un guerrero humano? A Josué. Pero es una teofanía. Hay teofanías de carros donde Dios es descrito como montado en un carro de fuego. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la representación de Dios en la tierra. Es Dios. Muéstranos al Padre. ¿Qué les dijo Jesús? Están chavos. Todo este tiempo han estado conmigo y lo han estado viendo. ¿Por qué no cayeron muertos? Jesús es la representación, el logos, el verbo hecho carne en la tierra, caminando y habitando entre nosotros. ¿La Biblia se contradice o no se contradice? No se contradice. No se contradice. ¿Ok? Si usted lee la Biblia, va a evitar en decir cosas que no están ahí. Como dice la Biblia, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Lo ha usado alguna vez? Y no está en la Biblia. Eso lo dijo Gandhi, un hinduista. No está en la Biblia. No lo va a encontrar, búsquelo y dígame en dónde está. Leer la Biblia va a evitar que usted añada cosas que no están ahí. Porque además hay maldición en añadir cosas que no están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga Dios lo ayuda. No está en la Biblia. No está. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y usted podría pensar: qué malo es Dios. Qué malo es Dios, porque pues Dios aborrece a los que hacen pecado, no los ama. Eso es una gran mentira. Tanto es mentira que Dios odia al pecado y ama al pecador, como decir que Dios nos ama. Dios no ama a nadie, Dios ama. ¿Y la muestra de ello cuál es? ¿Cuál es la muestra de ello? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Dios es malo? ¿Dios es malo? ¡Dio a su Hijo! ¿Qué más quieres de él? ¿No te basta su Hijo? ¿No te basta su unigénito? Dios aborrece al que peca. El que peca necesita ¿a quién? Pero dígalo con certeza, ¿a quién? Necesitamos a Cristo.
Necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo. Cuando tú y yo pecamos, si tenemos a Cristo, Dios deja de vernos a nosotros y nuestras obras inmundas, y Dios ve a Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso nos perdona, por eso tiene misericordia. No, Dios no es malo, Dios es completamente bueno. Leer la palabra de Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios me lleva a amarlo, amarlo me lleva a hacer su voluntad me bendice y me da autoridad de parte de Dios para hablar. ¿Cómo es esto? Efesios 6, 19, 20. Y les dije que hoy era mucha Biblia. Y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Denuedo es hablar con autoridad, estar seguro de que lo que usted está diciendo es verdad. Pero el denuedo no se adquiere si no se lee la palabra de Dios. Si usted no tiene autoridad para hablar, es porque no pasa suficiente tiempo con Cristo. Es que voy a irle a hablar. Oye, es que Dios me dijo que te viniera a traer un mensaje. ¿Tú? Pero si ayer te vi engañando a tu esposa, ¿cómo me vienes a hablar de Cristo? Si tienes a Cristo, realmente tienes a Cristo, adquieres autoridad y adquieres denuedo para hablar con seguridad. Nadie te va a hacer titubear, nadie te va a poder hacer frente. Si tú tienes la palabra de Dios, si tú tienes a Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo, nadie te va a poder decir, no, eso que estás diciendo está mal. Vas a poder decir, mira, aquí dice, y yo estoy seguro de lo que está diciendo. Y nadie te va a poder cambiar la opinión. Conozco cantidad de cristianos que se han ido al judaísmo, han negado la fe y han negado la gracia por no estar firmes en Cristo. Y empiezan a judaizar. Ahora nos vamos a circuncidar todos. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Entonces estás negando la gracia. ¿Te quieres regresar a la ley? Porque si no cumples la ley completa, eres digno de morir. Ahora, dígame usted, ¿puede cumplir con toda la ley? Entonces necesita a Cristo. Ya voy a terminar, ya voy a acabar. Ponga mucha atención a este cierre, por favor. Lo acabamos de leer en el devocional, Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Esto va para la iglesia, ¿ok? ¿Quiénes de aquí son servidores? ¿Quiénes sirven en la iglesia? Levante su mano bien alto. Eso. Los que no sirven todavía, un día van a estar sirviendo. Ahí viene la advertencia. ¿Ok? ¿Sí? ¿La quiere o no? ¿Quiere la medicina? ¿No la va a escupir? Eso. Que luego les das medicina y la escupen. Muy amarga. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te explico. Hay gente que está tan enfocada en servir a Dios, pero no pasa tiempo sentados a los pies del maestro. Tienes una mujer que estaba sirviendo, ¿sí o no? Bárrele por aquí, bárrele por acá, sacudo. Y llega el Señor Jesús a tu casa. No, yo sigo barriendo, yo sigo limpiando, pero está el Señor Jesús ahí. Y una fue y se sentó. El discípulo pasa tiempo sentado a los pies del maestro. En aquel entonces no había otra forma de aprender. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. El discípulo pasaba tiempo sentado a los pies de Jesús aprendiendo de su maestro. Y una escogió la buena parte, pasar tiempo sentada
escuchando al maestro. Y la otra estaba limpie. Agárrense el corazón, ¿ok? Yo me he encontrado con muchos servidores que aman más al servicio que a Cristo. Me he encontrado con muchos servidores que pasan más tiempo sirviendo, limpiando, barriendo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero no puedes sustituir tu relación con Cristo por el servicio. Jamás. No leas la Biblia por compromiso, léela por convicción, porque amas al maestro y porque quieres aprender de él. Te voy a leer unos puntos, ya voy a acabar. Ahora sí. La gente dice que necesitamos avivamiento. ¿Sí o no? Tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que necesitamos unidad. ¿Sí o no? ¿O no? No, todos divididos estamos mejor. Una casa dividida no prospera. Si necesitamos unidad, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que tenemos que ganar argumentos. Tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que tenemos que alcanzar al mundo. Tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Se puede decir, en este relato que acabamos de leer, que la vida de Jesús nos muestra que hay tres tipos de personas que dicen que siguen a Jesucristo. La primera, hay gente como María, los que saben servir, pero también se sientan a los pies de Jesús. Hay gente como Marta, los que trabajan diligentemente, con una buena intención sirven a Dios, pero no añaden la buena parte. El enfoque continuo en Jesús tiene que ser siempre. Y cuando las personas trabajan diligentemente, pero no añaden la buena parte, resultan personas frustradas. ¿Por qué yo sí limpio y él no? ¿Por qué yo sí sirvo y él no? Acabamos de pasar una noche de vigilia bien padre, ¿sí o no? Y habrá quien diga, ¿por qué yo sí vine y él no? Pues es tu relación con Cristo. ¿Por qué yo sí estuve desde las 6 y él llegó a las 8? Pues esa es tu relación con Cristo. Tú no la puedes medir. No seas como Marta, que sirve mucho, pero deja la buena parte. Te voy a terminar ya con algo. Ya me pasé. Esto lo dijo Charles Spurgeon y me encanta. La manera de obtener el avivamiento es comenzar a los pies del maestro. Debes ir ahí con María y luego puedes trabajar como Marta. No te está diciendo que dejes de trabajar, pero te está diciendo que escojas la buena parte. ¿Quién es la buena parte? Es Jesús. Necesitamos a Jesús. Sí tenemos que servir, pero necesitamos a Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos.